Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Le doy gracias al Señor por su bondad, su misericordia, por cada uno de ustedes también. El Señor ha sido bueno, sin duda. Nos ha ayudado, hermanos, en todas las áreas de nuestra vida. El Señor está presente. Así que muchas bendiciones para toda la iglesia. Amén. Vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 9. Vamos a continuar con nuestra serie. Estamos aprendiendo bastante del libro de Génesis, tratando de extraer, ¿cierto?, lo mayor posible que beneficie nuestras vidas y también podamos tener un panorama más completo, hermanos, de la palabra del Señor. Amén. Entonces, habiéndolo encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Génesis capítulo 9, hermanos, desde el 18. Amén. Entonces le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros. Y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervos de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Muchas bendiciones entonces, hermanos. Continuamos con nuestra lectura. He determinado hacerlo desde estos versículos porque considero de que acá podemos extraer bastante, hermanos, y acarrear nuestra vida una bendición, porque los versículos anteriores era como repetir un poco de lo que ya hemos venido hablando. ¿Ok? Entonces es importante ir comprendiendo que nosotros hemos estado, ¿cierto?, leyendo todos los capítulos de Génesis, y si usted se ha dado cuenta, todas estas lecturas han sido altos y bajos. Un momento el hombre está allá arriba, un momento el hombre está abajo, ¿cierto? En el sentido que si por ejemplo pensamos cuando fue la creación de todo, en el primer capítulo de Génesis, podemos ver que estamos arriba, ¿cierto? Pero luego en la caída de Adán y Eva estamos de nuevo por los suelos. Luego Dios muestra su gracia, ¿cierto?, y la promesa de un libertador vencedor por la simiente de la mujer, que es Jesucristo. Nuevamente estamos arriba. Y después viene Caín y mata a Abel, su hermano, ¿cierto? Y con esto la maldad se multiplica, nuevamente abajo. Pero en nuestro capítulo anterior, ¿cierto?, aprendimos que era un momento de nuevos comienzos. Entonces Dios hace a Noé poseedor de gracia y lo libra junto con su familia del juicio del diluvio. Entonces nuevamente estamos arriba. Pero ahora al leer, ¿cierto?, estos versículos de nuestra lectura central nos damos cuenta que de nuevo estamos abajo. Entonces, sin duda, hermanos, esto nos recuerda a nuestras propias vidas. Nuestras propias vidas han sido así, altos y bajos. Claramente el Señor nos muestra que el ser humano es fluctuante. Fluctúa entre arriba, abajo, emociones arriba, emociones abajo. Y la verdad es que es la realidad de nosotros, hermanos. Entonces, en un sentido, todas nuestras vidas están marcadas por esta fluctuación de estar momentos muy bien y en momentos muy mal. Y así también es la vida espiritual. Muchas veces estamos muy mal
muchas veces nos sentimos fortalecidos y parece que nunca más nos va a volver a pasar nada malo. Pero aquí podemos darnos cuenta que hasta los más fieles han fallado y están propensos a tropezar. Entonces, claramente, así como Noé perdió la lucidez, perdió la sobriedad, aún así Dios ha sido bueno con nosotros. Nosotros también hemos pasado por periodos de perder nuestra lucidez. Cuando comentamos, hacemos cosas que no corresponden, perdemos nuestra sobriedad. Aquí el problema no es solamente el licor, sino todo aquello que te hace perder tu sobriedad. Claramente es un problema, pero el licor, pero hay muchas otras cosas, ¿cierto?, que nos hacen perder esa lucidez. Nos hacen olvidar lo que somos, hijos de Dios, personas renovadas, nuevas criaturas. Entonces, aún así, gracias al Señor, su amor es eterno y nos alcanza a diario, y Él nos llena con su gracia de forma completa y nos ha dado salvación. Como le decía, al meditar en Noé podemos ver que la Escritura nos dice a lo largo del Génesis, en el capítulo 6, versículo 8, por ejemplo, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Luego en el versículo 6, del capítulo 6, versículo 9, dice: Noé era justo, perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé. Luego en Génesis 7, versículo 1 dice: y Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En Génesis capítulo 9, versículo 1 dice: y Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Así también en el Nuevo Testamento se nos habla de Noé, por ejemplo en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para salvar su casa. Entonces Dios trata y nos muestra a lo largo de la Escritura a Noé con amor, a Noé con misericordia, preservándolo, ¿cierto?, y nombrándolo como un hombre justo, llenando su vida de gracia, hermanos, porque le da la oportunidad de ser librado del juicio del diluvio. Y esto no nos podemos ser indiferentes, porque a nosotros también Dios nos trata así, nos llena de gracia, de favores, ¿cierto?, no mereciendo la verdad nada. Él nos sana, Él, hermano, nos entrega lo necesario para sobrevivir, mucho de lo que otras personas no tienen, ¿cierto? Incluso nos llama a sus hijos, o inclusive más allá, sus hijitos. Entonces, la pregunta aquí es central: ¿cómo entonces hemos respondido nosotros al amor de Dios? ¿Hemos mostrado fidelidad y obediencia, o a la verdad más descuidos y caídas, y por lo tanto vergüenza? Entonces, así como Noé tuvo momentos de debilidad después del diluvio, en esta embriaguez, nosotros también, hermanos, enfrentaremos a diario nuestras fragilidades y vergüenzas de nuestras caídas. Por lo tanto, yo les invito, hermano, a que usted nunca se quede en sus caídas, sino que siempre dé vuelta a la página y pueda solventar su vida en la gracia del Señor, porque el Señor es lleno de gracia. Ahora, no por eso nosotros vamos a abusar de su gracia, porque el apóstol Pablo también lo dice, ¿cierto?, que no por eso vamos a perseverar en el pecado. La verdad es de que nosotros tenemos que también crecer y madurar espiritualmente, pero la verdad es de que el enemigo utiliza las caídas, hermanos, para luego mantenerte ahí en la caída. Pero el Señor quiere que tú salgas de ese proceso y aprendas, obviamente, para que no vuelvas a tropezar en la misma piedra, pero te hace crecer y salir de ahí. Tienes que dar vuelta a la página. Entonces no te tienes que quedar en la vergüenza, sino que tienes que crecer y cambiar. Entonces, a la verdad, hablando de la vergüenza, todos conocemos la vergüenza, ¿cierto? Todos la conocemos. El que no conozca la vergüenza, ¿cierto? Pero todos conocemos la vergüenza. Pero aquí no estamos hablando de esa vergüenza que cuando nos caemos y nos tropezamos, ¿cierto?, y alguien se ríe de nosotros. Eso no es esa vergüenza que estamos tratando aquí, sino de esa vergüenza que sentimos cuando nosotros pecamos y sabemos que el Señor nos está mirando. Estamos hablando de ese tipo de vergüenza. Entonces, no de caídas chistosas ni de errores pequeños, sino de esa vergüenza, hermano, que arde dentro de nosotros como un profundo fuego, ¿cierto?, de dolor,
en que cuando perdimos el control, hablamos de más, nos airamos, ¿cierto? Lo arruinamos, cuando dijimos lo que no debíamos, cuando alguien inclusive descubre algo que veníamos ocultando por años, de esa vergüenza estamos hablando. Entonces, como les decía, aunque Génesis 8 fue el capítulo del nuevo comienzo, ahora este capítulo 9 nos recuerda que el problema del hombre, hermano, no se extinguió en el diluvio, porque dentro del arca el pecado iba viajando dentro de Noé y de sus hijos. ¿Ok? Entonces, claramente el diluvio, ¿cierto?, limpió la tierra, pero el pecado seguía ahí, seguía vigente, hermanos. Por eso nos podemos dar cuenta que nosotros vamos a lidiar hasta la muerte con el pecado, hermanos. Porque nuestra carne es la que tiene contraposición con lo del espíritu. Siempre nosotros vamos a querer tomar, ¿cierto?, a determinar A o B, pero lo que tenga más poder en nosotros nos va a llevar a decidir. Entonces, Noé, aunque era el hombre justo, ¿cierto?, que halló gracia a los ojos de Dios, perdió su lucidez. Y obviamente, como todo pecado, repercute en problemas. Y esto repercutió en que sus hijos reaccionaron. Claramente aquí aprendemos otra cosa, en que unos van a reaccionar con burla y otros van a reaccionar con respeto para restaurar. Entonces el propósito hoy es que Dios nos llama a mirar dentro de nuestro corazón, ¿cierto?, ese pecado que aún reside en nosotros, abrazar su pacto de gracia, ¿cierto?, y cuando pase en el resto, llamar, hermanos, a la sobriedad, para tratar, hermanos, no con vergüenza, no para avergonzar a nuestro prójimo o hermanos, no con juicio, sino con espíritu de restauración, como lo es el Evangelio. El Evangelio, hermanos, es de perdón. Entonces nosotros debemos aprender de que esa debe ser nuestra manera también de reaccionar ante el pecado. No querer ver a nuestros hermanos morir, ¿cierto?, en pecado, obviamente. No estamos diciendo de que sea encubrir, en el sentido de que nosotros tapemos y no digamos qué es el pecado, ¿cierto?, sino de que como lo hicieron los hijos, ¿cierto?, los otros hijos de Noé, Sem y Jafet, que de espaldas llevaron las ropas a su padre para no mirar su vergüenza, su desnudez. En cambio, es importante que podamos ver cómo Cam, ¿cierto?, Cam reaccionó de una forma totalmente diferente. Cam era el hijo menor de Noé. Y si se da cuenta usted, él accionó como de una manera burlesca ante su padre. Por eso fue después y le comentó a sus hermanos para que todos fueran a ver el error de su padre. Entonces, hermanos, a la verdad no podemos pasar por alto esta situación, porque lo más probable del accionar de este hijo menor, ¿cierto?, de Cam, es de que él a lo mejor tenía un problema con su padre, porque a lo mejor se dieron cuenta de que Dios lo había escogido a él para poder llevar a cabo el arca y salvar a su propia familia. Entonces a lo mejor Noé hablaba mucho de buenos ejemplos. Entonces ahora era el momento de acusarlo, ahora era el momento de mostrarle a todos que tan solo tenía palabras. Entonces esa situación a él lo llevaría a sentirse libre ahora para él pecar. Porque si pecó nuestro líder, si pecó tal persona, si pecó este que siempre nos dice que no lo hagamos, nosotros ahora somos libres para hacer lo que queramos. Entonces, en cierta manera es una inferencia, obviamente, no está explícitamente en el mensaje, en el texto, pero podemos pensar que a lo mejor esto fue lo que lo llevó a reaccionar así a Cam. Obviamente la maldición viene sobre la descendencia de Cam, por eso viene sobre el hijo de Cam, que es Canaán, ¿cierto? Si usted se da cuenta, en el versículo 1 dijo, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Entonces, obviamente, ¿por qué no viene la maldición sobre Cam? Porque Dios ya había bendecido a Cam. Por eso viene la maldición sobre el hijo de Cam, ¿cierto? ¿Por qué no considera que sea injusto? Por ejemplo, si yo tengo 2 hijos y se comportó mal la Colomba y tengo otro hijo que se llama Juan,
no es justo que castigue a Juan si se cortó mal la colomba, ¿cierto? Ese es el sentido. Entonces aquí pasa eso, se castiga al otro, pero es porque Dios ya había bendecido a Cam. Perfecto, para que lo vaya cuajando la idea. Entonces el problema está en el corazón, hermanos. En nuestros corazones sigue habiendo pecado. El pecado nos ahogó con las aguas y muchas veces no se ahoga, hermanos, luego de nuestras caídas. Nosotros nos levantamos y muchas veces nos volvemos a levantar con pecado. Entonces, debemos, hermanos, erradicar ese problema. Con la ayuda del Señor, con su palabra, con la oración, con la búsqueda, como lo decía el devocional. Pero debemos comprender que el problema está en nuestro interior. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón. Pero Ezequiel 36:26, Dios nos da aquí una gran palabra de gracia en que Él es el que puede darnos un corazón nuevo. Entonces, hermanos, no debemos descansar en que somos pecadores, entonces pequemos nomás, sino de que debemos pedirle al Señor que cambie mi vida, cambie mi corazón para que yo de verdad pueda ser diferente. Entonces, la verdad es de que nosotros podemos pensar que al cambiar de ciudad, al cambiar de trabajo o inclusive cambiar de iglesia nos puede ayudar con el problema del pecado. Pero el problema es que aunque nosotros hagamos esos grandes cambios, el problema va a seguir estando dentro de nosotros, porque los que son pecaminosos somos nosotros mismos y no el lugar en donde estamos. No es pecaminoso el trabajo, no es pecaminosa la ciudad, no es pecaminosa la iglesia, el problema lo estamos teniendo nosotros mismos. Entonces la verdad es de que el juicio en aquel momento no pudo limpiar, hermano, lo que estaba por dentro. Limpió por fuera. Entonces, solo la gracia es la que transforma por dentro. Cuando nosotros comprendamos y conozcamos el concepto de la gracia, nosotros de verdad entenderemos el Evangelio. El Evangelio es de gracia, no de juicio. Entonces, aún así podemos ver entonces que el justo perdió la lucidez. Noé obedeció al Señor, hizo lo que el Señor le mandó, no se equivocó en ninguna de las medidas del arca, no añadió otra ventana donde no debió añadirla, pero luego, ¿cierto?, como que se le olvidó un poquito todo y plantó una viña y se embriagó. Entonces con esto quedó totalmente expuesto, ¿cierto? Quedó desnudo, lo más probable es que donde perdió la lucidez se desnudó. Entonces la verdad es que no cayó ni por idolatría, ni por cosas externas, sino que por un descuido interno. Se durmió espiritualmente, hermanos. Entonces, la verdad que la palabra del Señor en Proverbios 20, versículo 1, nos dice que el vino es escarnecedor. También Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis. Y primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios. Entonces, el problema realmente de este mensaje, hermanos, que quiere mostrarnos el mensaje, es que es mucho más profundo que el alcohol. El problema va mucho más allá, como se lo decía al comienzo, sino que el problema es que de todo aquello que nos quita la sobriedad, todo aquello que nos embriaga en la vida, hermanos, y así como el licor también te embriagan, hermano, y te hacen perder la sobriedad, las redes sociales, la pornografía, las apuestas, la impulsividad, todo aquello que te anestesia la mente y te adormece tu conciencia, hermanos, hoy está siendo mostrado aquí que te llevará a pecar. Entonces, es que la verdad es de que el diablo no necesita tu permiso, hermano, para actuar, solo que te descuides. Entonces, así como le dijo, ¿cierto?, el Señor Dios a Caín, el pecado está a la puerta. Entonces está esperando que tú te duermas, ¿cierto?, que anestesies tu mente con todos estos impulsos contemporáneos. Basta que te duermas tan solo un momento para que caigas en el pecado. El otro punto ahora es cuando no somos nosotros los que estamos cayendo en pecado, sino los demás. ¿Cómo es que estamos respondiendo al pecado ajeno? ¿Somos aquellos que exponen el pecado o que lo cubren, pero no para ser partícipe del pecado, sino que para poder responder con un espíritu no de confrontación total,
sino responsable de mansedumbre y de restauración. Cam claramente exhibió la vergüenza de su padre, pero Sem y Jafet lo cubren con cuidado. Entonces, claramente esa es la diferencia. Podrás encubrir, tapar para que nunca haya verdadero arrepentimiento en las personas, eso sería actuar mal. No debemos actuar de esa manera tampoco, de cubrir, que nadie se entere para que la persona nunca cambie. Eso sería un problema interno también en nosotros. Nosotros debemos actuar de una manera en como Cristo actuaría, con un espíritu de restauración. Así le dijo, por ejemplo, a la mujer adúltera, no peques más. Pero él no le tiró la piedra, ¿cierto? Sino que en vez de encubrir, debemos cubrir, que es lo que hicieron los hijos mayores de Noé. Y esto significa que vamos a proteger la dignidad de la persona que está en pecado, pero mientras la ayudamos a levantarse para que entre en arrepentimiento. Entonces, todos aquellos hoy en día, contemporáneamente, todos aquellos que son hijos de Cam, son aquellos que hacen viral el pecado ajeno. Lo exponen con burla y maldad. Realmente no quieren que sean restaurados aquellos que están en pecado, sino quieren que sean el centro de la burla y de la maldad. Mas los hijos de la promesa van a ser viral, pero la gracia de Dios que restaura. Por lo tanto, hermanos, ahora nosotros debemos determinar esto. ¿Qué tipo de hijos somos de Dios? ¿Los hijos, cierto, que están representados en Cam o los de Sem y Jafet? Entonces, claramente aquí vemos que la maldición, ya se lo expliqué, cae sobre la descendencia de Cam, Canaán. Entonces, podemos ver que la descendencia de este hijo realmente nos muestra la palabra del Señor en Génesis capítulo 10, del 15 al 19, ¿cierto? Que estos eran los enemigos luego del pueblo de Israel, los heteos, los gergeseos, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos y cananeos. Entonces, la verdad es de que la maldición sí se hizo real, ¿cierto? No fueron solamente palabras del ebrio Noé, sino que la maldición realmente cayó sobre toda la descendencia. Deuteronomio 7 del 1 al 2 nos muestra que Israel debía derrotar a toda esta descendencia de Cam. Josué 3:10, Dios mismo muestra que los expulsará de la tierra que le pertenece a Israel. Josué 24:11, Dios muestra que los entregará en las manos de su pueblo para que los derroten. Y Nehemías 9:8 nos muestra que Dios cumplió sus promesas. Por lo tanto, lo que comenzó como una vergüenza en una tienda, ¿cierto? Ahí donde se desnudó Noé, terminó en pueblos enteros levantándose contra el pueblo de Dios. Hermanos, entonces esto nos muestra que un simple pecado quizás puede repercutir grandemente. Puedes llegar a una muerte espiritual completa, hermanos, y no tan solo tuya, sino de toda una descendencia. Entonces tu historia, hermano, y nuestras historias familiares podrían ser marcadas, hermanos, por un simple pecado. Por lo tanto, tomemos en consideración esta manera de proceder. El Evangelio claramente es perdón y nuevas oportunidades. Entonces, para terminar, hermanos, y en conclusión, el único que realmente siempre va a ser fiel a esto y va a cubrir tu vergüenza es Cristo. Hermanos, porque nosotros los seres humanos fallamos una y otra vez. Como le dije, estamos acá arriba, después estamos abajo. Cuando estamos arriba los perdonamos a todos. Cuando estamos abajo los queremos matar a todos. Entonces, ¿se da cuenta? Pero el único que nunca te va a fallar, nunca me va a fallar, hermanos. Nunca te va a descubrir ahí frente a todo el mundo para que seas una burla y escarnio de todos, es Cristo. Aunque Noé cayó y quedó desnudo, hermanos, podemos ver que Cristo no cayó. Aunque Él sí fue desnudado, ¿cierto?, por los demás, para nosotros cubrirnos con justicia. Eso lo dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 11. Sem y Jafet
cubrieron a su Padre, Cristo nos cubre a nosotros para siempre con su sangre. Por lo tanto, nunca miremos el diluvio como una limpieza total, hermanos, del pecado, porque recordemos, el pecado sigue dentro de nosotros. El pecado viajó dentro del arca, dentro de Noé y de sus hijos. Y así también, aunque nosotros, vuelvo a decir, hagamos grandes cambios en nuestra vida, ¿cierto? Las mujeres cuando andan tristes, yo lo he visto, se cortan el pelo. No sé si se han dado cuenta, a veces se cortan el pelo. Nuevos cambios, dicen. Mueven todos los muebles dentro de la casa. O no sé, como le decía, nos cambiamos de ciudad para tener nuevos cambios. Nos cambiamos de colegio en la adolescente para que no lo molesten más. Y lo que le decía también, o nos cambiamos de iglesia porque hay un problema con el pecado. Pero ¿sabe qué? No va a tener grandes cambios porque el pecado está en nosotros mismos. Entonces confiemos en la cruz de Cristo. Ese sí que nos cambia. Entonces, el llamado final es a que vivamos y nos mantengamos en sobriedad. Debemos definir límites en nuestra vida, hermanos. Límites concretos, ¿cierto? Dentro de nuestras semanas, de nuestros días, de nuestras horas, ¿cierto? No pasar tanto tiempo solamente en redes sociales, al menos de que estés viendo contenido edificante, hermanos, ¿cierto? En la televisión, como decía nuestro pastor, en la radio, ¿cierto? Porque no nos sirve de nada tener todas estas tecnologías si al final no las sabemos usar y lo único que traen a nuestra vida es resentimiento, molestias, ¿cierto? Chismes y todas estas cosas, sino que realmente definamos límites, ¿cierto? ¿Qué es lo que me hace bien? Con esta persona como que no me hace muy bien juntarme, entonces me alejo, ¿cierto? Con esta persona sí que me hace bien juntarme, me acerco, ¿eh? Pero no tapándonos nuestros ojos, ¿cierto? Y solamente que porque me río más con tal persona me voy a juntar con él. Entonces debemos, hermanos, ser sobrios para que podamos realmente ser restaurados por la gracia de Dios. Y con nuestro prójimo, busquemos, hermanos, ayudar a nuestro prójimo y no luchar contra él. Para entonces aquellos que se sienten caídos, no debemos escondernos, hermanos, porque Cristo nunca jamás se va a burlar de nuestra desnudez, sino que Él la va a cubrir. Amén. Caminemos entonces bajo el pacto y confiemos en Cristo, en quien el Señor en la cruz nos ha perdonado de todas nuestras desnudez.